Continuemos. Ya demostramos pasar argumentos por valor. Generemos aquí un salto de línea, escribamos pasar argumentos por referencia. Muy bien. Copiamos este texto, lo hacemos visible en pantalla. Creemos una función que se llame agregar elemento. Entonces tendremos una, una lista. Y sobre esa lista agregamos un valor arbitrario. Supongamos el valor 2. Ok. Definamos una variable de tipo lista y le asignamos esta literal de lista con el elemento 1. ¿Sí? Mostremos en pantalla el contenido de la variable números. Contenido de la variable números. Antes de invocar agregar elemento. Aquí imprimimos el contenido de la variable números. Ahora invoquemos la función agregar elemento. Pasamos como argumento números, la lista números. Ahora duplicamos esta línea. Después de esa invocación de agregar elemento, mostramos en pantalla el contenido de la variable números después de invocar agregar elemento. Ejecutemos este código y veamos el resultado. Dice aquí contenido de la variable números antes de invocar agregar elementos. Solamente tiene el valor 1. Aquí invocamos la función agregar elemento y observemos lo que ocurre con la variable números. Ahora tiene dos elementos, los valores 1 y 2. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de invocar la función agregar elemento, no se pasa una copia de la lista que creamos aquí en la línea 26. Se pasa una referencia a ese objeto lista. Eso significa que cualquier modificación que se efectúe dentro de la implementación es decir, el grupo de instrucciones que pertenecen a esta función van a modificar a la lista original. Se pasa una referencia. Esa es la diferencia respecto a pasar argumentos por valor, como demostramos en la sección pasada. Pasar argumentos por referencia modifica la variable dentro del cuerpo de implementación de la función en donde se haya pasado un argumento de tipo lista. Podemos hacer una generalización. Cualquier objeto que se pase a una función se pasa por referencia, sea una variable, estamos hablando de variables compuestas como los mutables, como las listas, los diccionarios, eh, los conjuntos y cualquier objeto de clase, sea de las que vienen incorporadas en Python, como las fechas o las clases, objetos de clases que nosotros mismos creemos. Más adelante estudiaremos la programación orientada a objetos. Voy a copiar este código. Nos dirigimos a pythontutor.com. Aquí he pegado el código. Generemos una ejecución visual. Aquí tenemos el código y aquí vamos a ver los resultados. Aquí veremos los frames y los objetos que se creen en memoria. Podemos ir paso a paso en la ejecución de este código. Entonces, presionamos Next, se muestra el texto, pasar argumentos por referencia, damos clic en Next. La flecha roja acá a la izquierda nos indica en qué punto va la ejecución.
ha llegado el punto en donde se define la función. Presionemos Next. Se ha creado este frame en donde se especifica el nombre de la referencia de la función, agregar elemento. Aquí está la firma, es decir, el encabezado de la función, su nombre y los parámetros que tiene. Presionemos Next. Observemos que la lista números que está creada aquí ahora tiene el valor 1. Se va a imprimir en pantalla el texto contenido de la variable números antes de invocar agregar elemento. Nos muestra una lista con el valor 1. Aquí vamos a realizar la invocación de agregar elemento. Presionamos siguiente. Nos aparece la invocación, un nuevo frame, en donde se especifica la invocación de la función agregar lista. Observemos esto. Lista está apuntando a esta lista, que es la misma lista a la que apunta números. Es decir, que apuntan al mismo objeto en memoria, a la misma ubicación en memoria. Presionemos Next, otra vez Next, y observemos que se agregó un nuevo elemento a la lista, el valor 2 que especificamos aquí en la línea 4. La función no retorna nada. Continuamos y notemos que finalizado el frame de la invocación a la función agregar elemento, se ha removido y la lista sigue modificada. Continúa modificada después de esa invocación. Ese es el resultado de invocar por referencia, es decir, cuando pasamos un objeto. ¿Sí? Presionemos siguiente y al final se muestra este texto, contenido de la variable número después de invocar agregar elemento. Nos aparece la lista con los elementos 1 y 2. Esos son todos los 9 pasos que son necesarios para demostrar, en este caso, pasar argumentos por referencia. Ok, continuaremos en el siguiente video.